Muy buenos días, se encuentra con Sebastián. Nosotros somos un grupo que estamos haciendo un proyecto sobre investigación sobre los humedales. ¿Cómo se llama usted? Alexandra Gutiérrez. ¿En qué se especializa usted? Soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. ¿Y usted vive aquí en la ciudad de Tunja? Sí. Bueno, le tengo unas preguntas. ¿Ha escuchado alguna vez la palabra humedal? ¿A qué cree que hace referencia? Sí, hace referencia a un ecosistema que por lo general, pues como la palabra lo dice, es húmedo, lo que quiere decir que tiene un gran porcentaje de precipitaciones, que tiene cierta fauna y naturaleza específica, incluso que tiene cierto clima. Ok. ¿Has escuchado algo sobre la desaparición de los humedales? Sí, incluso eso es algo que se ha estudiado a lo largo de la historia porque particularmente Tunja era antiguamente no una ciudad, sino que era un pueblo que le pertenecía a los indígenas. Entonces, gran parte de los barrios populares que conocemos hoy como Las Quintas, Los Muiscas, el Maldonado, eran humedales. Y esos humedales se han ido perdiendo con el tiempo y esto se debe pues a la gentrificación, a las construcciones que se han hecho, pero no sé si sea pérdida total porque se suele ver mucho que cuando llueve en Tunja, esos barrios son los que se inundan. Eso quiere decir que hubo un humedal, pero aún queda un rezago de lo que es. ¿Pero se han perdido? Sí, evidentemente. Yendo ya a una parte más concreta en el impacto de estos recintos, ¿qué impacto cree que tiene los humedales en el ecosistema? Lo que pasa es que cada ecosistema tiene una función diferente. El caso específico de los humedales, pues son los que retienen el agua. Entonces, en los tiempos de sequía son muy importantes, no solamente para que crezca cierta vegetación, sino también para la fauna. Los humedales suelen ser como una esponja. Entonces, lo que hacen es recibir el agua y la guardan, y eso pues también tiene que ver con la fauna que tiene cada uno. Entonces, ¿tienen una importancia? Claro que sí, así como lo tienen todos los ecosistemas. ¿Cuál sería su importancia? Que es muy valiosa para los tiempos de sequía, que es el lugar en donde se alimenta la fauna, porque los humedales, digamos que propagan mucho ciertos animales que sirven para la alimentación, bueno, la cadena alimenticia. Y también tiene una importancia en cuanto al cambio climático, porque es a partir de uno de los ecosistemas es el humedal, es a partir de ese ecosistema en el que como que cumple una función de refrigeración del ambiente, es decir, que impide que el cambio climático sea muy fuerte. Porque si tenemos agua, pues entonces el clima va a ser más húmedo y va a evitar el calor, la sequía y este tipo de cosas. ¿Cree que deberíamos darle más importancia a la conversión de los humedales y por qué? ¿Conservación? Sí. Sí, claro. Igual se relaciona mucho con la anterior pregunta. No creo que solo a la de los humedales, sino a todos los ecosistemas, porque todos tienen una función. Sin embargo, creo que para, digamos que darle la importancia, primero hay que comprender qué es y cuál es su, digamos que factor importante, no solo en la sociedad, sino también en el planeta. Entonces, claro que sí, pero creo que hace falta un proceso pedagógico, un proceso educativo sobre ver cuál es la importancia de los ecosistemas, más allá de si se perdió, si se murió, si hay, si no hay, porque es que es un tema educativo muy grande de fondo, porque todo el mundo habla de los ecosistemas, de los humedales como, ay, sí, qué lindo, tiene agua, tiene un reservorio, pero al final del día nadie comprende realmente qué es. Entonces, ¿es importante su conservación? Sí, pero es más importante que esa conservación en un principio se vaya hacia saber qué es el humedal más allá de conservarlo, porque muchos dicen que conservar el humedal es mantener limpia el agua. O es mantener limpias las plantas, o es que sembremos árboles, que muchas veces los árboles acaban con ese ecosistema. Entonces creo que lo principal es primero un proceso educativo para esa conservación y después sí un proceso en el que intervenga la mano del hombre, sembrando plantas, introduciendo ciertos animales o esas cuestiones. ¿Qué cree que ha provocado la desaparición o extinción de los humedales? Sin duda pues hay muchos factores, pero el que es innegable pues es la vida humana. No solamente es, digamos, una cuestión de que llegue una persona y saque el agua o la contamine, o vaya y arranque las plantas o mate los animales que están en el humedal, sino que es una cuestión global, porque
todo lo que hemos hecho los seres humanos a lo largo de la historia, pues ha llevado a que el cambio climático hoy en día sea muy fuerte. Entonces, que un chico vaya y arranque una planta no va a acabar con un humedal, pero que, por ejemplo, lleguen unas fábricas, unas empresas y empiecen a contaminar, sí. Entonces, ¿es una responsabilidad de la humanidad? Claro que sí, pero es una responsabilidad que incluso va hacia las cosas que nosotros no podemos comprender. Hay un cambio climático que es causado por los aviones, incluso por la NASA, por los científicos. Y ese cambio climático no solamente ha acabado los humedales, sino que ha acabado muchísimos ecosistemas. Entonces, ¿cuál es el factor? Que a los humanos nos interesa más lo económico que la naturaleza. Y el día en que quede únicamente lo económico y no tengamos dónde vivir, pues creo que ese día sí vamos a cuestionarnos realmente qué fue lo que hicimos. Y ese es el factor principal, creería yo. Claramente hay otro factor de desconocimiento que es ya más cercano a las personas que habitamos en los humedales. Y es que obviamente no conocemos qué es un humedal, no sabemos qué es importante y tampoco sabemos que las plantas y la fauna que hay ahí pues también lo son. Entonces es divertido ir y arrancar hojitas o ir y escribirle cosas a los árboles o ir y regar cosas en el agua. Entonces eso también ha acabado con los humedales, pero es una cuestión global que si la analizamos pues también se vuelve algo particular de la sociedad que se encuentra cerca. Ya para finalizar, ¿considera que actualmente existe un número suficiente de humedales para su conservación? Realmente no tengo una respuesta numérica porque no sé si hay un porcentaje entre cuántos humedales debería haber. Yo creo que deberían haber todos los que sean posibles, pero realmente no sé si exista un número en este momento para su conservación. Es algo que desconozco totalmente, ¿sí? ¿Se han acabado muchos? Sí. Sé que hay otros que se intentan conservar, sí, pero también creo que de pronto nunca son lo suficientes, porque al final del día pues hemos acabado con miles de humedales y estamos intentando conservar unos pocos que realmente no son, digamos que muy representativos para el ecosistema porque son muy pocos, entonces al final del día son más los que perdemos que los que tenemos, pero no sé si el número sea bueno o no porque no sé cuál es el número, es algo que desconozco. Bueno, muchas gracias por tu atención y tu tiempo.